Bienvenidos, esto es Más Bienestar, un espacio creado por el senador Carlos Julio González, quien además es nuestro director y psicólogo clínico de cabecera. Hoy vamos a hablar de qué se enferman los jóvenes en Colombia. Para eso tenemos un invitado muy especial, es el doctor Guillermo Carvajal, médico psiquiatra y psicoanalista, especialista en jóvenes, niños y adultos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Un placer aquí con ustedes. Es un placer que nos acompañe. Senador Carlos Julio. Muy contento de tener al doctor Carvajal el día de hoy acá. Seguimos con ustedes trabajando temas muy importantes en relación con el desarrollo humano, la salud mental, nuestra infancia y nuestra juventud, que son tan importantes. Hoy nuestro invitado además fue mi profesor en la universidad. Sus libros de texto sobre psicopatología juvenil y sus libros de texto sobre desarrollo evolutivo de la infancia y la juventud fueron parte de nuestro trabajo de formarnos en el desarrollo del comportamiento humano. Así que para mí es un honor tenerlo como siempre aquí hoy con nosotros, acompañándonos y entregándonos una historia de vida que ha estado completamente dedicada y comprometida al servicio de la psiquiatría, sobre todo de la psiquiatría juvenil e infantil en nuestro país y en América Latina. Bueno, senador y doctor Guillermo, entremos en materia. ¿Cuáles son las mayores enfermedades que presentan los jóvenes hoy en día? Hoy, desde la psiquiatría, ¿de qué se enferman los jóvenes en nuestro país? Obviamente estamos viendo unas estadísticas que nos preocupan enormemente. De cada 10 niños y jóvenes colombianos, según la última encuesta de salud mental realizada en Colombia, que ya se está desactualizando, 4.4 de cada 10 están presentando algún síntoma relacionado con deterioro de su salud mental. La carga relacionada con ansiedad, depresión y trastornos adaptativos que incluyen problemas de aprendizaje se han convertido en una de las mayores quejas y motivos de consulta de las familias colombianas. Tenemos esas líneas que nos hablan de ansiedad, depresión, ideación suicida, lamentablemente, trastornos adaptativos, dificultades de violencia escolar, que por supuesto traen estrés postraumático, dificultades relacionales. Tenemos dificultades en el espectro del afecto y de las emociones. Y por eso, doctor Carvajal, pues en esto usted es el que tiene la palabra. Cuando nosotros comenzamos a trabajar en psiquiatría infantil hace muchos años, los problemas más serios eran la psicosis de los adolescentes, enloquecían los adolescentes, ¿no? Luego apareció la marihuana, dejaron de enloquecerse y entonces hospitalizaban a los niños por marihuana, ¿no? En las clínicas psiquiátricas. Después apareció una cosa muy compleja que fue el estímulo del narcotráfico cuando pusieron bombas, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Todos los niños estaban traumatizados por esto y los síntomas estaban relacionados con las bombas del narcotráfico. Luego aparece la anorexia, aparece toda la moda de la anorexia. La palabra moda no es muy buena para utilizar acá, pero es la que más se nos acerca, ¿no? Posteriormente, esta fue cambiada por el cutting. El cutting es una de las grandes, la cortada, el cortarse. Es una de las grandes consultas hoy. Los niños, ante todo las niñas que se cortan, ¿no? Por ejemplo, ahora que hablaste sobre suicidio, ¿no? Depresión y suicidio. Muchos más intentos suicidas en mujeres y mucho más efectivos suicidios en hombres, ¿no? En varones. Sí, hay una variación dependiendo de muchos aspectos. Ante todo, los aspectos externos generan variaciones en esa presentación patológica, llamémoslo así, de enfermedad mental, por decirlo de alguna manera, ¿no? Las tensiones internas más las tensiones externas son las que generan los síntomas. Por ejemplo, hoy hay un síntoma que ya el doctor Carlos Julio lo planteó, y es el bullying, es el maltrato escolar generalizado. Hoy tenemos cutting y bullying como cosas centrales de los trastornos psicológicos por los cuales se consulta. Hace unos pocos años se consultaba mucho más por lo que se llamó el déficit de atención con hiperactividad, que es una
cul-de-sac, una bolsa de saco donde se mete todo, ¿no? Sí. Ahí cabe todo, ¿no? Entonces, relatémoslo. Yo me acuerdo de mi ejercicio profesional, las enormes dificultades de las madres de familia, sobre todo las mamás, que tenían que ver con esa cotidianidad, de niños incapaces de mantenerse concentrados, atentos o controlando su movimiento, dispersos y con mucho movimiento alrededor. Y es cierto, eso no es uno que tuviese un comportamiento de esa naturaleza y de una vez el diagnóstico era TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Los acompañantes que teníamos para prevenir, para manejar, para disminuir las tensiones, que son básicamente acompañantes culturales, hoy están fallando todos. La familia falló. La escuela está fallando dramáticamente. Muchísimo. La escuela no está pudiendo hacer su labor. La escuela está muerta. La escuela ya no sirve. La escuela es de modé. La escuela tiene 250 años. Esta escuela de hoy, con gente de la posmodernidad, no es posible. Pero la escuela no se pellizca. Tiene que pellizcarse y cambiar. En la base de todo está un hecho particular psicológico que se llama la ansiedad. Ya lo dijo el doctor Carlos Julio, ¿no? Todo parte de la ansiedad. Y la tensión interna genera ansiedad y la ansiedad genera los síntomas. Obviamente, la ansiedad viene acompañada con mucha frecuencia de otra tensión interna que es la agresión. Y por eso el bullying y por eso tantas cosas hacia afuera desbordadas o por ejemplo, la autistificación para poder manejar la ansiedad y la agresión, la autistificación que implica meterse en la red autísticamente en los juegos, los videojuegos, por otra cara en consulta, los videojuegos, la compulsión a jugar ¿no? horas y horas y horas, pues, autísticamente, ¿no? Se encierran para no sentir ansiedad. Y ahí está, y lo interrumpo porque ahí está uno de los grandes escenarios de qué se enferman los jóvenes en Colombia. Se están enfermando adicionalmente por el uso y abuso del entorno digital, de las redes sociales, que los vuelve además muy vulnerables. Hay un problema de soledad, soledad de los jóvenes. Hay un problema de comunicación familiar. Hay un problema que ya lo hemos relatado de horas de exposición a la buena comunicación familiar versus la exposición a estos entornos digitales de toda naturaleza, con todo tipo de contactos y de todo tipo de contenidos, que además está llevando a un espacio que es el de las adicciones. Parte de lo que vimos exactamente en los años 80 estuvo relacionado con las adicciones, específicamente a las sustancias psicoactivas. Y fue parte fundamental de la consulta psicológica y psiquiátrica. Y no ha dejado de serlo. El año anterior, 252.000 niños y jóvenes reconocieron en los entornos escolares haber consumido marihuana. Y tenemos 473.000 niños y jóvenes que desertaron de la educación colombiana. O sea, casi 500.000 no volvieron a las aulas. Teníamos que preguntarnos, ese 500.000, ¿qué tiene que ver no solamente con las dificultades económicas, desplazamiento, migración, sino además que tiene que ver con la salud mental? Yo quiero hacerles una invitación. Está muy interesante toda la introducción que ustedes han hecho con respecto a este tema, pero nuestro equipo periodístico se tomó el trabajo de ir a las calles, investigar un poco más a fondo y hacer una nota de contexto sobre de qué se enferman los jóvenes en Colombia. Veamos. Esta vez nos convoca un tema de interés para todos. ¿De qué se enferman los jóvenes en Colombia? Las principales causas de defunción, según estudios de la Organización Mundial de la Salud en los adolescentes y los jóvenes, son las lesiones y los traumatismos, la violencia interpersonal, las conductas autolesivas y las dolencias asociadas a la maternidad. Estudios también aseguran que la mitad de los trastornos mentales no se detectan ni se tratan. El inicio temprano del consumo de sustancias psicoactivas también aumenta el riesgo de caer en dependencias y sufrir grandes enfermedades en la edad adulta.
Un estudio del Ministerio de Justicia afirma que casi el 10% de los estudiantes ha probado drogas. La mayor prevalencia fue la marihuana, seguida por el popper, que habían consumido un 2.6% de los jóvenes, y la cocaína con un 1.7%. Frente a las sustancias legales, Minjusticia reportó que 11.1% de los estudiantes dijeron haber consumido tabaco o cigarrillo al menos una vez en la vida. Un 22.7% dijo haber consumido tabaco o cigarrillo a través de dispositivos electrónicos como los vapeadores. Los comportamientos psicosociales también son determinantes para el desarrollo de los jóvenes. La ansiedad, la dificultad para relacionarse, los desafíos de la comunicación en medio de la desconexión a la realidad por la adicción al internet, a los videojuegos, a la inteligencia artificial, una herramienta que cambia las dinámicas de los adolescentes para conectar con la familia, amigos y todo lo que conlleva una adicción tanto en la parte física como emocional. En Colombia, los trastornos de ansiedad son de mayor prevalencia que otros trastornos mentales. El 19.3% de la población entre 18 y 60 años ha padecido alguna vez en la vida, según datos de un estudio publicado en la revista científica Cielo. Y continuamos aquí en Más Bienestar. Senador y doctor Guillermo, después de ver estas cifras, yo quisiera que ustedes le cuenten a las personas que nos están viendo cuáles son las causas de esta problemática. Estamos en una nueva cultura, que es la cultura de la posmodernidad, que implica cosas complejísimas. Agrégale a eso la exigencia, de alguna manera, que Occidente hace para que haya gentes en democracia, personas en democracia, educar en democracia. Eso es todo un problema muy serio. ¿Por qué? La propuesta de educar en democracia por la ONU, que ha sido tomada por los países y ha generado leyes, ha llevado a cosas muy interesantes que están sucediendo por primera vez en la historia de la humanidad. Óyeme bien, por primera vez en la historia de la humanidad se educa, se intenta educar sin maltratar, sin golpear. Por primera vez en la historia, eso es un experimento complejísimo. Y por primera vez en la historia hay inclusión absoluta. Entonces tenemos dos posturas bien interesantes que nunca han pasado. Entonces la influencia, por ejemplo, la influencia de eso sobre la sintomatología de los muchachos. Segundo, tenemos una escuela de modé, una escuela que ya no va más, de 250 años, ya no va más. Esa escuela está produciendo alteraciones muy severas en los muchachos. Carlos Julio hablaba de la deserción escolar. En muchos se debe a eso. Se aburren, ya no quieren. Para nosotros era un placer ir a la escuela. Hoy es una jartera ir a la escuela. Entonces los muchachos ya no quieren ir a la escuela. Eso es una segunda cosa bien importante de tenerse en cuenta. Y una tercera cosa dramáticamente importante es la aparición de las nuevas tecnologías. Incluye la inteligencia artificial, incluye lo que se viene, que es la computadora cuántica. No más con eso tenemos suficientes dolores de cabeza. Todas estas, no más a esas tres pequeñas cosas. Claro, y está el papel de la familia. O sea, en toda esta posmodernidad nos estamos preguntando por la familia, por su fortaleza, por su solidez en el acompañamiento. Y las familias tratan de hacerlo porque nos consta que tratan de hacerlo. Es más, parte de lo que llamamos la sociedad o la generación de cristal está relacionado con padres tremendamente sobreprotectores, tremendamente gratificadores, que dan y dan, pero tremendamente inseguros, dubitativos y llenos de incertidumbres. Y con grandes sentimientos de culpa de castigar. Porque el problema es, nos quitaron el látigo, nos quitaron el juguete, ¿no? A mí me pegaban 2 veces al día, una porque sí y otra por si acaso, ¿no? Me pegaban en el colegio. El maestro tenía el instrumento. Todos los adultos tenían el instrumento de la represión y del maltrato. Era un instrumento importante, fue un instrumento muy bueno, controlaba la conducta. ¿Por qué lo cambiaron? Ahora no más maltrato. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer los padres? ¿Quién les ha dicho? ¿Dónde está el código que deben seguir los padres hoy por hoy? ¿Dónde están los libros del no maltrato, ¿no? La enseñanza, ¿no? Y los papás los padres inicialmente confundidos,
después complacidos de no maltrato, pero no saben qué hacer y entonces reemplazan el no maltrato por sobreprotección. Y tenemos personas tremendamente débiles para enfrentar la vida. Si regresamos al tema de las adicciones, a las sustancias psicoactivas, la marihuana, el perico, el bazuco, la cocaína, ¿usted qué podría decirnos sobre de qué se están enfermando y por qué se están enfermando en este espacio de las adicciones los jóvenes en Colombia? Hay varias cosas, ¿no? Yo pienso que uno de los elementos más importantes del uso de sustancias psicoactivas y de cualquier cosa adictiva, incluyendo los videojuegos, es el manejo de la ansiedad. Ansiedad que se genera porque hay descontrol, porque las cosas no son seguras, no son estables, no se sabe para dónde ir. Los muchachos, una de las características de la posmodernidad precisamente es la demolición de todas las estructuras de control. Carlos Julio hablaba de la familia está desapareciendo como modelo referente, como modelo protector, está desapareciendo. Además, ¿ya para qué? Si ya no se tienen hijos, se tienen perros y gatos, entonces ya la familia no existe, ¿no? Vamos hacia una no familia. Eso hace parte de la posmodernidad. Entonces, las fallas de todos estos sistemas generan mucha ansiedad. Y el manejo de la ansiedad, pues parte de ese manejo de la ansiedad puede ser el uso de sustancias psicoactivas. De hecho, es así, se usan para manejar la ansiedad y para subsumirse en un mundo que puedan tener, entre comillas, bajo control. Porque en el fondo es eso, ¿no? Es el descontrol interno que lleva a todas estas presentaciones patológicas de hoy. Por ejemplo, el bullying, ¿no? En el bullying lo ve uno, ¿no? Este descontrol que genera tanta ansiedad que lleva a la agresión. Y esta agresión que se pone hacia afuera de manera enorme y no hay controles en la escuela. La escuela no es capaz de controlar esta situación desbordada de agresión. Ahora, cuando esa agresión no se pone hacia afuera, se pone hacia adentro. ¿Y qué pasa cuando la agresión se pone hacia adentro? Viene la otra gran patología, que es por lo cual más nos están consultando, que es la depresión de los muchachos. Y ni hablar de la otra consecuencia de la depresión, el suicidio. ¿Cómo podemos explicar qué es la depresión? Desde el punto de vista nuestro, dinámico, psicológico, profundo, psicoanalítico, la depresión es una agresión dirigida hacia adentro. La agresión nace de la frustración. O sea, tenemos un mundo que es muy paradójico, porque por un lado es muy gratificante, pero por otro lado es altamente frustrante. Es una gran paradoja. Y esta frustración genera mucha agresión. Y esta agresión o se dirige hacia afuera, y tenemos los comportamientos que sabemos, incluyendo el mismo maltrato, el bullying, o se va hacia adentro y aparece lo depresivo. Cuando uno oye a un depresivo, de la edad que sea, siempre está escuchando agresión. No sirvo para nada, mejor morirme, etcétera, etcétera. ¿Más agresión para dónde, no? Y bueno, y termina en la agresión más grande, que es matarse, ¿no? Que es suicidarse, ¿no? O pensar hacerlo. O pensar hacerlo, claro. Ideación y gesto suicida. Sí, la ideación suicida pues es muy característica además de la adolescencia. Es que la adolescencia es una etapa de altísimo nivel de frustración. Por eso les decía que es una etapa altamente peligrosa y compleja. Y los padres adicionalmente, durante la infancia, han tenido enormes dificultades en los procesos de relacionamiento afectivo y comunicacional con sus hijos. Y pretenden durante la adolescencia corregir los vacíos, las ausencias, la falta de buena comunicación, e incluso el haber compartido, ahora lo vamos a mostrar el libro del maestro Carvajal, incluso la ausencia en la construcción y co-construcción del proyecto de vida. O sea, no hay papeles coprotagónicos ni definidos y tampoco hay la búsqueda del hallazgo fundamental de encontrar o ayudar a encontrar en ese proyecto de vida los talentos, las capacidades, las posibilidades del desarrollo de alguien que además lo apasionen en la vida para que ese sea un camino en el cual concentre su energía y en el cual concentre su atención. Entonces la familia falla en esa incluso comunicación, incluso prenatal, ¿sí? En donde muchos mensajes están relacionados con la frustración que además tiene que ver con la ausencia de
la dimensión de lo que significa la maternidad, paternidad, y posteriormente las enormes dificultades de relación de la familia en los roles, en los procesos de comunicación, y se intenta corregir en la adolescencia y entrar a corregirlo en la adolescencia, como usted lo debe haber visto muchísimas veces en su consulta, se vuelve casi que un insuperable, ¿no? Hemos hablado todo el tiempo de la familia, el acompañamiento de la familia, los padres de familia, lo importante que estén ahí. Pues precisamente nuestro equipo periodístico salió y le preguntó a padres de familia a ver de qué es lo que más afecta la vida cotidiana de sus hijos. Y esto fue lo que nos contaron. Estamos viendo que por medio más que todo de las redes sociales se ha visto implementado mucho los temas de bullying, también la recreación, ¿no? Nuestros niños y jóvenes están dejando a un lado un poco la recreación por estos medios digitales. Creo que sí están afectando a los jóvenes de hoy las redes sociales. Lo vivo casi a diario porque soy docente de una universidad y ha sido bastante difícil lograr la concentración en la clase de los estudiantes. Entonces yo pienso que como que se desenfocan y se desconcentran de los temas o de las cosas más importantes que deben poner pues como atención. Considero que el problema de las redes sociales y de los videojuegos en sí es una estrategia de canalización. Tenemos que entender que en la era tecnológica la juventud recurre a estos espacios para expresar sus sentimientos, sus emociones y asimismo construir sociedad. Entonces, la labor de nosotros, no solo desde la academia, sino de las diversas instituciones, es crear o estructurar esos mecanismos que permitan la canalización de esos otros tipos de comunicación, llámese redes sociales o videojuegos que permitan o decanten en acciones para mejorar nuestra democracia y nuestro orden social. Senador Carlos Julio y doctor Guillermo, bueno, pudimos ver en esta nota que una de las respuestas más recurrentes de los padres de familia es que lo que más afecta la vida cotidiana de sus hijos es la adicción a los videojuegos, a la internet, a los dispositivos celulares. Pues no podemos desconocer que la tecnología, el internet, pues llegó para quedarse. ¿Es una buena herramienta? No podemos satanizarla, pero sin embargo está generando otro tipo de problemas. Ahora el ideal de los seres humanos, el paradigma, es totalmente distinto al paradigma anterior. La modernidad vertical y jerárquica, obediente, sometida, etcétera, con creencias, desapareció. Y apareció una nueva cultura. Y la educación ya no la está dando ni la escuela ni los padres de familia, la está dando la red. Y entonces hay otro lenguaje completamente distinto. Cuando un padre, su hija lo enfrenta y le dice, yo no soy binaria, ¿qué hace ese pobre padre? Y eso lo estamos viendo todos los días, etcétera, etcétera. Puedo traer muchos ejemplos. Hay una desconexión total. El manejo de la sexualidad hoy de la gente joven. Es que eso es algo que en la consulta lo estamos viendo y eso es para una persona de la modernidad, eso es absolutamente incomprensible lo que está pasando hoy. El lenguaje que se utiliza, las tendencias, etcétera, etcétera. O sea, hay una nueva cultura. Y no hay quien la controle. Se está controlando desde abajo para arriba, porque antes la cultura se controlaba de arriba para abajo. Eran los viejos los que manejaban la cosa. Ahora son los jóvenes de abajo para arriba los que están dando la normatividad y dando el sentido de vivir. Entonces, el divorcio es muy grave. Yo lo que estoy viendo más seriamente es ese enfrentamiento cultural. La modernidad se murió. Entierro de quinta, no va más. Porque la cultura que se vino es la que va a ser. Pero no hay quien la implemente, no hay quien la conduzca, porque están haciendo de abajo hacia arriba y está siendo básicamente manejada por la red. O sea, en ese sentido, ¿quién ayuda a quién? Exactamente, no sabemos quién ayuda a quién. Y el Estado, ciego, no sabe qué hacer porque no alcanza a entender. ¿Por qué no alcanza a entender? Porque el Estado es de la modernidad. No es de la posmodernidad. Estamos en un problema muy serio. De las nuevas tecnologías. ¿Qué hacer, no? ¿Qué hacer? O sea, vemos la ansiedad, angustia, incertidumbre de la familia y de la escuela en relación con ese niño, niña, joven. Vemos que gran parte de lo que se enferman está relacionado con el mundo de sus emociones, sus afectos, sus sentimientos y las dificultades de comunicación y relacionamiento. Está muy enfocado en los temas precisamente que usted ha tocado a lo largo de su vida, relacionados con el descubrimiento y construcción del proyecto de vida, la posibilidad de tener un ideal. Así es. Y desde ese ideal
trabajar en la búsqueda de que ese paso a paso de la vida tenga unas condiciones que están relacionadas con esa individualidad, pero también con una sociedad. Bueno, ¿qué hacer en este momento? Nosotros lo tenemos claro, porque la cultura lo tenía claro y no había sino un solo modelo. Hoy tenemos dos modelos totalmente encontrados y otros multimodelos enredados. Por lo tanto, el norte se ha perdido. Ahí aparece la propuesta nuestra. Tú dices, ¿qué hacer? La escuela, insisto, la escuela es la que tiene que tomar la bandera, porque la escuela es la que tiene más tiempo los niños y los adolescentes. Y la escuela, obviamente, unida con los padres para llegar a tener claridad. Pero entonces ahí entra, mira Alexandra, doctor Carvajal, que ahí entra lo que estamos haciendo desde la Comisión de Salud Mental del Senado y la Cámara, porque estamos actuando conjuntamente. Una legislación que actualice el modelo educativo, el modelo de salud pública en Colombia en relación con esto que se llama salud mental. Pero también estamos proponiendo la introducción en Colombia de la educación emocional como una medida que sin duda alguna irrumpe en la educación y genera una nueva visión desde la educación acerca del desarrollo humano, educación emocional, todo lo que en su momento hemos hablado y seguiremos hablando acerca de ello. La introducción en Colombia de las escuelas de padres de familia como una instancia que se vincule, pero consciente, propositivamente, o sea, formada desde la dimensión del verdadero compromiso familiar en la revisión de los modelos educativos y en la relación entre los padres de familia y la escuela. La formación docente. Actualizando la formación docente para estos desafíos de hoy. O sea, es que los desafíos de hoy son tremendos y no puede ser posible, y en eso compartimos los dos y lo hemos hablado hace muchos años, que después de las investigaciones sobre el desarrollo del cerebro, lo que conocemos hoy sobre esto que llamamos posmodernidad, los desafíos de los nuevos entornos digitales, la revolución tecnológica, sigamos prodigando una educación que incluso está rezagada en relación con los descubrimientos de cómo funciona el aprendizaje desde el cerebro humano y su capacidad de aprender. O sea, hasta eso estamos equivocándonos. El tiempo real de un niño para fijar atención entre los 7 y los 9 años es de 7 minutos por hora. Y sin embargo tenemos clases de 45 minutos para empezar a entender de qué estamos hablando. Amén de que hoy hay una nueva estructura perceptual generada por la red. Los niños están adiestrados a una nueva manera de percibir y de moverse. Y la escuela no incluye eso. Sí, el tema es muy complejo porque ante todo la aceptación de que hay un cambio estructural de la cultura por parte de padres y escuela es lo que nos podría comenzar a aplacar esta ansiedad tan grande que está generando este enfrentamiento de modelos tan complejos que está viviendo la cultura. Senador Carlos Julio, doctor Guillermo, bueno, sin lugar a dudas, se necesita una reestructuración de todo el modelo educativo, como lo han dicho hasta el momento. Pero ya llegando, digamos, a la parte final de nuestra conversación, ¿qué le pueden ustedes recomendar a los padres de familia? Porque si bien eso es hacia la parte de la escuela, ¿qué pueden hacer los padres desde casa, ellos que nos están viendo acá en Más Bienestar? Escuchar, no hablar tanto, escuchar y tratar de entender a los muchachos y saber que están utilizando otro lenguaje y que están en otra dimensión del pensamiento. Escuchar y respetar lo que están diciendo, tratarlos de entender. De esa manera, al comprenderlos, pueden tranquilizarse, porque los padres están muy ansiosos, tranquilizarse y poder conversar y dar guías de funcionamiento, ¿no? En lugar de imponer, decir, ¿por qué me parece? Ven, estudiamos, ven, entendemos, porque creo yo que la cosa no es por ahí. Conversar, escuchar mucho y sentarse a conversar y sentarse a tomar conclusiones entre todos, ¿no? Para tomar líneas de comportamiento sin imponer. Es que el modelo impositivo, el modelo de la obediencia murió. Ya hay otro ser humano con otras características muy distintas. Y si hay imposición, hay violencia. No les quepa la menor duda. Antes nos sometíamos porque estábamos en un modelo de verticalismo, de miedo, de sometimiento, de obediencia. Hoy ese modelo ya no existe más. Entonces, a los padres, escuchar mucho, sentarse a hablar, conversar, dialogar, llegar a consensos entre niños, muchachos
y adultos. Y yo agregaría algo, Alexandra. A los padres, entre papá y mamá, también hay una enorme oportunidad de trabajo, que es el consenso entre papá y mamá. Las múltiples violencias que ve uno en el relacionamiento de papá y mamá, incluso relacionados con el proyecto de vida de la familia, la ausencia de proyecto de vida de la familia, el ideal de la familia. Así es. La ausencia de método de comunicación conyugal, ¿sí? Parental, y tal vez lo más grave, ¿no? Las múltiples violencias que subrepticiamente van saliendo y emergiendo en la propia familia. Uno de los delitos más graves en Colombia es el de la violencia intrafamiliar. Entonces hay mucha violencia, hay una gran incapacidad de escuchar, hay una falta de sensibilidad en el respeto por el otro, legítimo otro, en convivencia con uno. Entonces, como todo se aprende por modelamiento, ya hay un entorno problematizado, el entorno de la relación, la comunicación, los afectos, la expresión afectiva de papá a mamá, además de las rupturas conyugales, de las rupturas de familia, de las separaciones que son el pan diario de todos los días de miles de familias, y los hijos en la mitad, en ese drama tremendo y complejo, en donde asisten a ver las rupturas de los afectos, los sentimientos y de la historia familiar. Adicional a eso, también hay un tema muy importante que queremos trabajarlo y que nos parece que es parte esencial de esto, y está en relación con la educación emocional de los propios padres sobre sí mismos. Sobre sí mismos. ¿Qué tono utiliza usted? ¿Cuál es su tono de expresión verbal, de expresión no verbal? ¿Cuáles son los adjetivos que utiliza? En sus creencias como familia, ¿cuáles son las creencias que ustedes manejan? Y desde esas creencias, ¿cuáles son afirmaciones y negaciones? ¿Cómo trabajan ustedes esa dimensión relacionada con el sentido y el significado desde la familia, el sentido y el significado que es la búsqueda, el ideal? Y finalmente, obviamente, desde ahí pasamos a los hijos, y ahí es donde está así, escuchar. Pero hay que aprender a escuchar. Es un tema muy complejo de ejercer. De hecho, parece fácil decirlo, pero es mucho más difícil practicarlo. Ya saben, padres de familia, a todos los que nos están viendo, se necesita más diálogo, más consenso. Claramente hay que hacer una reforma estructural al modelo educativo, como lo ha mencionado el doctor Guillermo y el senador Carlos Julio, y bueno, trabajar en equipo. Bueno, yo no me puedo ir hoy sin recomendar, pero no me lo ha pedido porque no está haciendo publicidad. Estamos pidiéndole que nuevamente lo vuelva a colocar en las librerías para su circulación, que es este maravilloso libro, el último, uno de los últimos, Creando Talentos, Respuesta a una escuela inoperante. Me parece que es un libro muy interesante que permite ser antídoto a eso de lo que se están enfermando los jóvenes, que está relacionado con ansiedad, afectos, educación emocional, desorientación en el proyecto de vida y obviamente descontextualización de la familia, la sociedad y sobre todo con la escuela. Hay una esperanza y hay una posibilidad de más bienestar desde una familia sólida, comprometida, capacitada, entrenada y consciente de su dimensión. Y una escuela que está reflexionando acerca de cómo actualizarse para enfrentar los retos y los desafíos de los jóvenes de hoy. Bueno, doctor Carvajal, muchísimas gracias por acompañarnos en Más Bienestar. A ustedes, muchas gracias por la invitación y aquí estoy nuevamente para cuando quieran. Bueno, muchísimas gracias, senador Carlos Julio, muchas gracias. No, a ustedes, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Bueno, de esta manera llegamos al final de un capítulo más de Más Bienestar. ¿De qué se enferman los jóvenes en Colombia? No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran a través de Facebook, Instagram, X y YouTube, a través de @ccongresocol. Y por supuesto, les tenemos una invitación especial para que sigan el canal del senador Carlos Julio González, donde lo encuentran como @CarlosJulioGV. Los esperamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.